Bien, vamos a otra cosa que está también sobre la agenda y que tiene que ver con la seguridad, porque ayer se produjo una reunión importante por parte de la Comisión de Seguridad del Parlamento para poder abordar lo que está pasando, por ejemplo, en los campamentos. Hay ahí algunas denuncias en algunas tomas ilegales y campamentos de la región metropolitana que tendrían una serie de irregularidades. Se ha hablado incluso de un cementerio ilegal. Vamos a conversar y profundizar en esto para saber qué pasó en esa reunión y cuáles son las medidas que se podría tomar junto a la presidenta de la instancia, la diputada de Demócratas, Johanna Pérez. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros y bienvenida. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Buen día, Carla Davor. Gracias. Bueno, diputada, ¿qué tan Así provechosa fue la reunión en el día de ayer, la reunión de la Comisión de Seguridad con algunos alcaldes? Y también lo que uno se pregunta, ¿qué tanto se puede hacer a esta altura desde el Parlamento para ponerle freno a este tema tan grave? Bueno, yo creo que hay una situación muy compleja, no solo en esta toma de Cerrillo, sino en otras más. Estuvimos viendo también la situación de Lampa, de Maipú, pero además la vemos reproducida en otras regiones del país, en el norte, en Arica, en fin. Y yo creo que nosotros hemos invisibilizado la problemática que se dio en inicio, ya esta toma de Nuevo Amanecer es un 85%, dicho ayer por las propias autoridades y alcaldesa, de migrantes, ¿ya? Y esto proviene de una migración descontrolada que no ha sido ni ordenada, ni regular, ni segura. Y por lo tanto, más la vulnerabilidad que viven estas personas, hicieron tomarse un terreno, pero además de personas inocentes y personas probablemente tranquilas, trabajadoras que buscan un buen pasar para su familia, también llegó migración que viene del crimen organizado y que utilizan estos espacios para impunidad. Entonces nosotros lo que hemos dicho, bueno, tenemos que visibilizar esto, no lo podemos seguir escondiendo. Hay responsabilidades que ir asumiendo a nivel comunal, regional, nacional y distintos ministerios que también tienen que decir algo acá. Vivienda, tenemos que ver qué pasa con las personas en materia de lo que está viviendo, pero también en justicia, en interior, la seguridad que tienen estas personas. ¿Qué pasa con la fiscalización? ¿Por qué se permitió que construyeran un terreno privado, ¿cierto? Tremendas edificaciones donde viven más de 14.000 personas y no hubo ni un proceso previo antes desde el privado, pero también del público en permitir edificaciones que son bastante ya no de material ligero, sino en muchos casos cierto material de concreto, y por lo tanto ahí también qué pasó con un municipio, con la dirección de obra en un inicio, si se pidieron decretos de demolición. Yo creo que hay que mirar cómo podemos ir abordando esto y si el ministerio, ya que lo catastró, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como un campamento, qué solución le está dando para poder erradicar y hacernos cargo. Estos son más de 14.000 personas, entonces no estamos hablando de algo que partió recién, sino que ya lleva 3, 4 años, Diputada, desde el 2020 en adelante. Sí, pero usted está en el fondo apuntando en varias direcciones de varios procesos que son complejos, ¿no? Me gustaría que vayamos como desmenuzando, porque una primera pregunta es lo que usted dice, el punto de origen de esto. Ha habido campamentos siempre, pero la verdad es que en vez de erradicarlos como era la meta para el 2010, después para el 2020, los campamentos han ido proliferando. Y esos campamentos no debiesen existir, pero sabemos que hay un déficit importante de vivienda en Chile. De hecho, se requieren 650.000. Este gobierno, su promesa son 260.000 entregadas de aquí a fin de mandato. Por lo tanto, no se alcanza a cubrir. Y ustedes recién decía, bueno, hay que preguntarse por qué esta gente se toma estos terrenos, qué hace el privado. La verdad es que el privado mucho no puede hacer. O sea, recurre a la justicia, recurre al gobierno. Finalmente se entiende que es un tema de los privados y esos campamentos están y crecen. ¿De quién es esa responsabilidad finalmente? Bueno, yo creo que es de todo. Primero, y ya lo vuelvo al meollo del tema, una inmigración descontrolada que no se ordenó en el país, ya por nuestra frontera. O sea, ya lo dije, 14.000 personas, más de un 85% son migrantes y que se han ido ordenando en base a sus nacionalidades. Pero probablemente ahí también nosotros tenemos personas que no sabemos quiénes son, cómo entraron y, por lo tanto, qué están haciendo en nuestro país, y no tampoco hemos hecho el control necesario. Entonces, uno dice, bueno, tenemos varios focos, una inmigración descontrolada, que no es segura, que no es regular.
Y nosotros abrimos nuestras puertas también, y por lo tanto también hay responsabilidad de a lo menos 3 gobiernos hacia atrás, pero a nosotros nos interesa mirar hacia adelante, cómo estamos hoy día ordenando nuestra migración, cómo vamos a hacer con este tipo de campamentos, qué seguridad le estamos dando, por ejemplo, a los niños que viven ahí, que son inocentes y que probablemente están siendo captados por el crimen organizado, porque lo que se ha dicho aquí que se está analizando con nuestras policías y Ministerio Público, si hay un cementerio que es ilegal. ¿Y por qué? Claro, y porque en el fondo hay bandas que probablemente están delinquiendo, que están haciendo sicariatos u otros, y probablemente están utilizando estos espacios para, en el fondo, enterrar los cuerpos, las víctimas de lo que pasa en materia de inseguridad y en que en nuestro país ya, sin duda, no es una sensación. Ya esto cambió, esto la gente lo veía antes en series Netflix y hoy día lo vemos en Chile. Entonces tenemos una situación que hemos querido ir ocultando y que se está dando en campamentos, en suburbios, y que claramente lo Diputada. quisimos esconder o nuestras policías estuvieron en otras cosas porque estábamos en pandemia, estábamos en fiscalizaciones, y ahí avanzó en este control territorial, y los campamentos claramente una muestra de aquello. Diputada, y ante este problema que es muy, pero muy grave, que no solamente se está dando en Santiago, sino que también se repite en algunas regiones del país y que es multifactorial, usted misma lo ha dicho, que hay que abordarlo desde varias instancias, ¿por dónde debe partir el Estado de Chile ayudando en el territorio, colaborando con los alcaldes? Porque ayer escuchábamos ahí en la comisión que usted presidió, estuvo el alcalde Codina, pero también estuvo la alcaldesa Facuse de Cerrillos, que dice: yo estoy sola, el Estado no me ayuda absolutamente en nada, y la verdad es que ella se ha sincerado este fin de semana y ha dicho de alguna manera que no se la puede con el nivel de agresividad y de delincuencia y de inseguridad que hay en las calles. ¿El Estado por dónde debe partir? Porque ya está el plan Calles sin Violencia, que no sé cuál es la mirada que tiene usted sobre la utilidad en la región metropolitana, pero ¿qué más se puede hacer? Yo creo que todo lo que estamos haciendo es insuficiente y tenemos que hacer mucho más. Y no solo un poder del Estado que pueda hacer el legislativo, el ejecutivo, también el sistema judicial, el Ministerio Público. Los policías hacen bastante, créame, lo vemos a diario, y por eso hemos robustecido un sistema para que tengan más facultades, pese a los tironeos que tiene este gobierno. Y hay que decirlo, si a 2 años de gobierno no ha costado mucho sacar leyes. Pero aún así, lo que queremos es mejorar esto, porque la gente está aburrida de las peleas políticas, lo que quiere es ver avances. Por eso, nosotros hemos visto que no hay una mesa de trabajo. Pedimos una mesa de trabajo que sea completa, integral, donde esté vivienda, donde esté MIDESO, que es el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué planes tiene el gobierno para, en el fondo, abordar esto? Porque hoy día se ve que hay una omisión por parte del Estado, omisión, y aquí hay responsabilidad de varias personalidades y gobiernos, autoridades, porque el no hacer el trabajo también es grave, y permitimos que se genere hoy día lo que se está dando acá. Ahora dice, bueno, ¿cuáles son los instrumentos? Siempre se van a necesitar más recursos y focalizar. Uno pudiera decir, tratemos de hacer una erradicación, veamos cuáles son las familias que tienen niños, hijos, ¿cierto? Y veamos cómo priorizamos esas familias y vamos viendo quién quiere salir de este espacio, quién tiene trabajo, pero tenemos que tenerlo identificado y tenemos que buscar puntos de encuentro para buscar soluciones, y hay que ser innovadores en esas soluciones. Entonces, un tema es lo social, un tema es la seguridad, otro también, y hay que hacer trabajo de persecución penal y, por cierto, también un control mucho más exhaustivo en quiénes viven, quiénes son y qué antecedentes tienen también. Sí, me llama la atención que usted diga que hay que hacer una mesa de trabajo. Uno habría supuesto, digamos, que eso existía, que hay un trabajo medianamente coordinado, sobre todo porque usted nombra una serie de ministerios que uno entiende debiesen compartir los datos y las estrategias. Y además usted dice hay que hacer planes de erradicación donde, por ejemplo, se privilegia a las familias con niños, a los que quieren salir de los campamentos. ¿Eso hoy día no se hace? O sea, en el fondo, hoy día no se está atendiendo al problema de los campamentos. Mire, primero usted hablaba de la alcaldesa y nosotros nuestra comisión es muy transversal, somos 13 diputados, trabajamos pensando en los 345 municipios. Esta alcaldesa está amenazada, ¿ya? Y lo señaló ahí, ¿ya? Y también tiene que abordarse de que es una situación compleja, que la líder de la comuna, ¿cierto?, la que está encargada de hacer gestiones para buscar soluciones, golpear puertas, está amenazada. Por otro lado, la alcaldesa también se queja un poco de que ha tenido
yo diría, falta de compromiso estatal, más allá del gobierno de turno, ya el municipio en sí, la mirada, el enfoque. Entonces tenemos que volcarnos a buscar una solución que, como ya lo decíamos, es multisectorial. Y por lo tanto hay mucho que hacer. La alcaldesa es la primera en poder articular, pero ella sola no lo puede hacer, y menos si está amenazada. Entonces tenemos que dar resguardo, tenemos que volver a restablecer el Estado de Derecho ahí, porque probablemente algunas personas pueden entrar, pero no sé si cualquier persona puede entrar a ese lugar, ¿cierto? Los que son de ahí, los que van acompañados de los dirigentes, pero es usted está mostrando imagen, no es fácil entrar a este tipo con calles pequeñas. Los alcaldes decían, bueno, hemos tenido que llevar vehículos más pequeños para hacernos cargo de la basura. El día de mañana, ni Dios quiera, con la calidad de las viviendas se puede hacer un incendio. Imagínense lo que pudiéramos tener ahí y, por cierto, lamentar vida. Entonces, es un tema no menor, donde cuando el Estado también falta, también se vulneran los derechos humanos, también, y por lo tanto de personas inocentes que están viviendo en malas condiciones, que están en riesgo, y que algunos también están delinquiendo, y hay que tener todo el rigor de la ley. No podemos permitir que en estos espacios se dé cierta impunidad para que otros delinquen y en el fondo capten a los jóvenes y lo hagan sus soldados. Eso también se ve en esta red. Sí. Y a propósito de las leyes, ¿usted es partidaria de hacer cambios profundos en el Código de Procedimiento Penal en nuestro país? Porque se ha hablado, y lo vemos en el debate permanente de los mismos parlamentarios, de la gente en la calle, que tiene mucha opinión y mucha voz en el día de hoy, que siente que el sistema de justicia es muy, pero muy garantista. Quizás en los años 90, fines del 90, en el gobierno de Eduardo Frei, cuando se diseñó, era el adecuado para los tiempos, pero hoy día parece, a ojos de lo que estamos viendo, con tanta inseguridad, con estos crímenes tan terribles, de que está quedando corto a la hora de colocar penas, de dejar detenida a una persona que comete un ilícito, que hoy día entra y está frente a un juez, pero queda libre, o con medidas cautelares que son menores a ojos de la ciudadanía. Por cierto, mire, creo que acá lo que se ha demostrado, por ejemplo, con el juez Daniel Urrutia, que yo valoro que la Gendarmería haya puesto las alertas, que hoy día, ¿cierto?, lo que está haciendo el Poder Judicial en este caso, yo diría, dando una señal también en cuanto a que se va a analizar el caso y se va a revisar, porque no puede ser que los jueces hoy día no consideren nuestra normativa y prefieren aplicar criterios internacionales cuando tenemos una realidad en el país. Y esa realidad, o nos ponemos todos los pantalones y la falda, o lamentablemente de esto no vamos a tener retorno y vamos a ser países como los de la región. Y nosotros tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos. Por eso, desde nuestro espacio, que yo represento a demócratas, desde el centro, más gente que está en el oficialismo, que principalmente es del socialismo democrático, y de la oposición, de Chile Vamos y otros, estamos totalmente unidos en que hay que hacer los cambios. Aquí hay otras bancadas que han negado, por ejemplo, una ley que me costó 8 meses en sacar, que fue control de identidad preventivo a migrantes. ¿Y qué dice esa ley? Dice que cualquier migrante que no pueda demostrar su condición regular en nuestro país debe iniciar su proceso de expulsión. Y esa ley no se aplica. El Servicio de Migración no la está aplicando y, por lo tanto, ¿qué están haciendo? Un empadronamiento primero. Y en eso nos hemos demorado 8 meses y se sigue entrando en migración irregular por nuestra frontera. No tenemos un control, un checkpoint en el norte que pudiéramos decir hasta aquí, tendremos que hacer corredores humanitarios, buscar una fórmula distinta. Y eso es lo que el gobierno quiere hacer, más de lo mismo, una percepción de inseguridad que es una realidad de inseguridad, y en eso hemos sido muy críticos. Y mientras no digamos las cosas por su nombre y mientras no seamos capaces de enfrentar que tenemos una justicia que está quedando obsoleta en relación a cómo interpreta la realidad que necesitamos, porque hay que tener un sentido de realidad lo que pasa en el norte, en el centro y en el sur con los problemas que tenemos. Tenemos estado de excepción, tenemos a las Fuerzas Armadas en la calle, tenemos un estado de infraestructura crítica. Hemos tratado de avanzar, pero no lo podemos hacer solo, necesitamos todos los poderes del Estado. Bien, pues le queremos agradecer a la diputada Johanna Pérez por haber conversado con nosotros esta mañana de este tema que, por cierto, es la prioridad de la ciudadanía. Que tenga un buen día. Gracias, diputada. Buen día, gracias.